Desde la mirada astrológica, la luna en Tauro representa uno de los momentos más fértiles, estables y poderosos del ciclo lunar. La luna, símbolo de las emociones, los instintos, la memoria y el mundo interior, encuentra en Tauro un territorio donde sus energías pueden asentarse como raíces profundas en la Tierra. La tradición astrológica considera que la luna está exaltada en Tauro, lo que significa que sus cualidades naturales alcanzan una expresión particularmente armónica y fuerte. Cuando la luna atraviesa los dominios taurinos, el cielo parece ralentizar su marcha para recordar el valor de la permanencia. Las corrientes emocionales dejan de comportarse como mares agitados y adquieren la serenidad de lagos antiguos. Las fuerzas invisibles que gobiernan la sensibilidad buscan seguridad, estabilidad y continuidad. Es una influencia asociada con la construcción paciente, el crecimiento gradual y la confianza en los procesos que requieren tiempo para florecer. En la narrativa simbólica del zodiaco, Tauro es el guardián de los campos fértiles, el custodio de las cosechas y el defensor de los tesoros que la naturaleza crea lentamente. Cuando la luna se instala en este reino, la noche adquiere una cualidad especial. Los sueños se conectan con la materia, los deseos buscan manifestarse en realidades concretas y las emociones reclaman fundamentos sólidos sobre los cuales construir el futuro. La luna nueva en Tauro es contemplada como una semilla enterrada en tierra fértil. En este momento, las energías favorecen el nacimiento de proyectos relacionados con la prosperidad, la estabilidad económica, la seguridad personal, los recursos materiales y el fortalecimiento de los valores esenciales. La oscuridad lunar no representa ausencia, sino potencial. Como una semilla que aún permanece oculta bajo el suelo, la fuerza creadora trabaja silenciosamente preparando futuras cosechas. La luna creciente en Tauro simboliza el despertar de las fuerzas de consolidación. Lo que comenzó como intención empieza a adquirir forma tangible. Es una etapa asociada con el esfuerzo constante, la disciplina y la perseverancia. Las antiguas tradiciones agrícolas observaban estos momentos como tiempos favorables para nutrir aquello que se deseaba ver crecer, reflejando una conexión ancestral entre los ritmos celestes y los ciclos de la Tierra. Cuando llega la luna llena en Tauro, la energía alcanza una expresión majestuosa. La plenitud lunar ilumina los territorios de la abundancia, la autoestima y la relación con los recursos personales. Astrológicamente, esta fase suele interpretarse como una revelación de aquello que posee verdadero valor. Bajo su resplandor, pueden hacerse visibles talentos olvidados, fortalezas ocultas y riquezas internas que durante mucho tiempo permanecieron sin reconocimiento. La luna llena en Tauro posee una dimensión épica porque enfrenta dos fuerzas fundamentales del universo simbólico, el deseo de seguridad y la necesidad de transformación. La luz lunar muestra aquello que merece conservarse y aquello que ya no sostiene el crecimiento. Es el instante en que el guerrero interior comprende que la verdadera riqueza no consiste únicamente en acumular posesiones, sino en desarrollar una fortaleza capaz de resistir las tormentas del destino. La luna menguante en Tauro introduce una sabiduría distinta. Es el tiempo de simplificar, depurar y liberar cargas innecesarias. La energía taurina, normalmente asociada con la acumulación y la conservación, aprende entonces la lección del desprendimiento consciente. Como los árboles que dejan caer hojas para sobrevivir al invierno, la vida enseña que incluso la estabilidad requiere renovación. En el plano emocional, la influencia lunar taurina favorece la paciencia, la calma y la resistencia. Las reacciones impulsivas suelen disminuir mientras aumenta la capacidad de sostener esfuerzos prolongados. Las emociones buscan expresarse mediante actos concretos más que a través de palabras efusivas. La lealtad, la constancia y el compromiso adquieren especial relevancia. En el ámbito material, la luna en Tauro ha sido vinculada tradicionalmente con la administración de recursos, la economía personal, las inversiones a largo plazo y la creación de seguridad tangible. La energía no impulsa movimientos apresurados, sino estrategias sólidas construidas sobre bases firmes. La prosperidad aparece asociada al trabajo constante y a la confianza en los ritmos naturales del crecimiento. Desde una perspectiva espiritual, esta posición lunar recuerda que el alma también necesita raíces. En un mundo de cambios permanentes, la luna en Tauro representa la capacidad de permanecer centrado mientras todo alrededor se transforma. Enseña que la fuerza auténtica no siempre se manifiesta mediante la velocidad o la conquista, sino mediante la capacidad de sostener una visión durante largos periodos de tiempo. Las antiguas escuelas astrológicas describían esta influencia como la unión entre el cielo y la tierra. La luna aporta sensibilidad, intuición y receptividad, Tauro ofrece estructura,
perseverancia y capacidad de materialización. Juntos forman un arquetipo de enorme poder creador, la emoción convertida en obra, el deseo transformado en realidad, el sueño convertido en legado. En la dimensión épica de este simbolismo, cada fase lunar en Tauro representa una etapa de una gran travesía. La luna nueva es el juramento inicial. La luna creciente es el camino del esfuerzo. La luna llena es la conquista de la cima. La luna menguante es la sabiduría del regreso. A través de cada ciclo, la energía recuerda que las mayores victorias rara vez son instantáneas. Las montañas más altas se elevan piedra sobre piedra, los bosques más vastos nacen de una sola semilla y las fortalezas más duraderas se construyen mediante innumerables actos de perseverancia. Así, la luna en Tauro se convierte en un símbolo eterno de resistencia, abundancia y confianza en el tiempo. Su mensaje atraviesa los siglos como una antigua ley grabada en la roca: aquello que se cultiva con paciencia, se protege con constancia y se alimenta con dedicación posee el poder de perdurar mucho más allá de las tempestades pasajeras. Más allá de las interpretaciones habituales relacionadas con la prosperidad, la estabilidad y la abundancia, la luna en Tauro encierra una dimensión profundamente iniciática. En el lenguaje simbólico de la astrología, representa el momento en que el espíritu aprende a habitar plenamente la materia sin quedar atrapado por ella. Esta enseñanza ha recorrido siglos de tradiciones esotéricas y filosóficas, pues revela uno de los grandes desafíos de la existencia: construir, disfrutar y preservar sin convertir la posesión en una prisión. Tauro pertenece al elemento tierra, pero bajo la influencia de la luna esa tierra deja de ser un simple escenario material para convertirse en un santuario. Cada objeto, cada recurso y cada manifestación física adquieren un significado emocional. Por ello, durante los tránsitos lunares taurinos suele intensificarse la percepción del valor oculto en las cosas aparentemente sencillas. El aroma de la tierra después de la lluvia, el crecimiento silencioso de una planta, la solidez de una montaña o la sensación de refugio que ofrece un hogar se transforman en símbolos de una sabiduría ancestral que recuerda que la verdadera riqueza no siempre se mide mediante cifras, sino mediante la capacidad de experimentar plenitud. Desde una perspectiva épica, la luna en Tauro representa al constructor de imperios duraderos. Mientras otras energías zodiacales se lanzan a la conquista impulsadas por el entusiasmo o la ambición inmediata, Tauro comprende que las obras destinadas a sobrevivir generaciones requieren paciencia casi legendaria. Su fuerza no reside en el impulso repentino sino en la perseverancia inquebrantable. Es la energía del artesano que dedica años a perfeccionar su obra, del agricultor que confía en los ciclos de la naturaleza y del arquitecto que coloca cada piedra sabiendo que quizá no vea terminada la construcción que ha comenzado. Existe además una relación profunda entre la luna en Tauro y la noción de legado. Las fases lunares en este signo invitan simbólicamente a reflexionar sobre aquello que permanece cuando las circunstancias cambian. En este sentido, no se trata únicamente de bienes materiales, sino también de valores, conocimientos, tradiciones y enseñanzas que atraviesan el tiempo. La energía taurina pregunta silenciosamente qué merece ser conservado y transmitido hacia el futuro. La influencia de Venus, regente de Tauro, añade otra capa de significado a la experiencia lunar. Bajo esta combinación surge una sensibilidad especial hacia la belleza, pero no una belleza superficial o efímera. Se trata de una belleza asociada con la armonía, la proporción y la permanencia. La luna en Tauro busca aquello que resiste el desgaste de las estaciones. Por eso muchas tradiciones astrológicas vinculan estos periodos con la apreciación del arte, la música, la naturaleza y todas las expresiones capaces de conectar al ser humano con una sensación de eternidad. También emerge una importante lección relacionada con la autoestima. Astrológicamente, Tauro gobierna la percepción del propio valor. Cuando la luna atraviesa este signo, las emociones tienden a reflejar la relación que existe con los talentos, capacidades y recursos personales. En términos simbólicos, el héroe lunar de Tauro descubre que la seguridad auténtica no depende exclusivamente de las circunstancias externas. Las fortalezas más importantes son aquellas que ningún acontecimiento puede arrebatar: la experiencia adquirida, la disciplina cultivada, la sabiduría obtenida tras innumerables desafíos y la confianza desarrollada mediante la superación de obstáculos. En las antiguas narraciones simbólicas asociadas con este signo, el toro no aparece como una criatura impulsiva, sino como una fuerza primordial capaz de avanzar incluso frente a las mayores adversidades. Su poder no necesita demostraciones constantes porque nace de una certeza interior. Esta imagen revela uno de los mensajes más inspiradores de la luna en Tauro: la grandeza verdadera no siempre hace ruido.
Muchas de las victorias más significativas ocurren en silencio, lejos de los aplausos y del reconocimiento inmediato. La energía lunar taurina también está vinculada con la capacidad de resistir los ciclos de escasez. En las culturas agrícolas, el valor de una buena cosecha no se comprendía durante la abundancia, sino durante los periodos difíciles. De manera semejante, la luna en Tauro enseña que la previsión, la paciencia y la constancia son fuerzas tan heroicas como el coraje o la audacia. Saber conservar recursos, administrar energías y mantener la serenidad en medio de la incertidumbre constituye una forma de sabiduría estratégica profundamente asociada con este signo. Otro aspecto menos desarrollado es su relación con el tiempo. Mientras gran parte del mundo persigue resultados inmediatos, la luna en Tauro simboliza una conciencia que opera a un ritmo más amplio. Entiende que ciertas transformaciones requieren meses, años o incluso décadas. Bajo esta influencia, la prisa pierde autoridad y la perseverancia se convierte en una virtud sagrada. La montaña no alcanza su altura en un día, el bosque no extiende sus raíces en una estación, la obra maestra no nace en una sola jornada. Todo lo verdaderamente grande necesita maduración. Así, cada fase lunar en Tauro puede contemplarse como un recordatorio cósmico de que el universo no solamente recompensa la inspiración, sino también la continuidad. Los sueños más elevados requieren raíces tan profundas como sus aspiraciones. La visión necesita estructura. El ideal necesita materia. La esperanza necesita acciones sostenidas. En la dimensión más elevada de su simbolismo, la luna en Tauro habla de una fuerza serena e indestructible que atraviesa los cambios sin perder su esencia. Como una antigua montaña iluminada por innumerables lunas a lo largo de los siglos, permanece firme frente a los vientos del destino, recordando que la verdadera grandeza no consiste en evitar las tormentas, sino en desarrollar la capacidad de permanecer en pie cuando todas ellas hayan pasado. Uno de los aspectos más profundos y menos explorados de las fases de la luna en Tauro es su relación simbólica con el poder de la consolidación. Muchas tradiciones espirituales y astrológicas se han concentrado en los momentos de cambio, de transformación radical o de conquista, pero la energía taurina revela una verdad diferente: no basta con alcanzar una cima, es necesario saber habitarla, fortalecerla y convertirla en un reino duradero. En la narrativa cósmica del zodiaco, Tauro aparece inmediatamente después de Aries. Este detalle posee una enorme importancia simbólica. Aries representa el impulso inicial, el fuego de la creación, el estallido de la voluntad. Tauro, en cambio, representa el momento en que aquello que nació debe encontrar sustento para sobrevivir. Cuando la luna atraviesa este signo durante cualquiera de sus fases, emerge una pregunta silenciosa que resuena en las profundidades de la experiencia humana, que puede construirse para resistir el paso del tiempo. Desde esta perspectiva, la luna en Tauro no es solamente una influencia relacionada con la estabilidad material. Es también una escuela de resistencia espiritual. Enseña que toda obra importante atraviesa periodos de lentitud aparente. Las semillas permanecen invisibles durante mucho tiempo antes de romper la superficie. Los árboles más antiguos desarrollan primero sus raíces antes de extender sus ramas hacia el cielo. Las montañas se elevan mediante procesos que requieren eras enteras. La energía lunar taurina transmite precisamente esta confianza en los procesos invisibles. Mientras otras influencias zodiacales pueden buscar señales inmediatas de progreso, Tauro posee la capacidad de continuar avanzando incluso cuando los resultados todavía no son visibles. En ello reside gran parte de su poder épico. La perseverancia se convierte en una forma de heroísmo silencioso. Existe además una conexión especial entre la luna en Tauro y el concepto de soberanía interior. En muchas interpretaciones astrológicas se habla de seguridad externa, pero menos frecuentemente se desarrolla la idea de estabilidad emocional como una conquista personal. La luna en Tauro simboliza al gobernante que aprende a dirigir primero su propio reino interno antes de aspirar a influir sobre el mundo exterior. Las fases lunares bajo esta influencia muestran distintas etapas de ese proceso. La luna nueva representa el establecimiento de nuevas bases internas. La creciente simboliza el fortalecimiento de la confianza. La luna llena ilumina la fortaleza alcanzada. La menguante permite evaluar qué estructuras continúan siendo útiles y cuáles han cumplido ya su propósito. Otro elemento fundamental es la relación de Tauro con la memoria de la Tierra. Astrológicamente, este signo conserva, acumula y protege. Cuando la luna transita por él, las emociones suelen conectarse con experiencias antiguas, tradiciones familiares, recuerdos significativos y raíces profundas.
No se trata únicamente de nostalgia. Simbólicamente, es una invitación a reconocer las fuerzas que han sostenido el camino recorrido hasta el presente. En términos épicos, esta influencia recuerda a los antiguos guardianes de fortalezas legendarias que preservaban conocimientos durante siglos. Mientras otros exploraban nuevos territorios, ellos protegían aquello que poseía valor permanente. La luna en Tauro encarna ese mismo principio. No toda evolución requiere abandonar el pasado, algunas veces la verdadera sabiduría consiste en distinguir qué merece ser conservado. También resulta significativo su vínculo con la paciencia estratégica. En el imaginario heroico suele exaltarse la acción inmediata, pero la astrología taurina introduce otra forma de valentía, la capacidad de esperar el momento adecuado. El toro no desperdicia energía en movimientos innecesarios. Observa, evalúa y avanza cuando las condiciones son favorables. Esta cualidad transforma la paciencia en una herramienta de poder. La luna en Tauro también posee una relación especial con el disfrute consciente de los logros obtenidos. Muchas veces la búsqueda constante de nuevas metas impide reconocer las victorias ya alcanzadas. Bajo esta influencia aparece una invitación a contemplar el terreno conquistado, a valorar el esfuerzo invertido y a reconocer la solidez de los cimientos construidos. No como una forma de conformismo, sino como una expresión de gratitud y fortaleza. Desde una dimensión simbólica más elevada, las fases lunares en Tauro representan el encuentro entre permanencia y cambio. La luna modifica constantemente su apariencia en el cielo, mientras Tauro simboliza aquello que permanece firme. La unión de ambos principios genera una enseñanza extraordinaria, incluso dentro de la transformación existe un núcleo estable capaz de mantenerse intacto. Esta paradoja constituye una de las lecciones más inspiradoras de la astrología taurina. Las estaciones cambian. Los ciclos concluyen. Los paisajes se transforman. Sin embargo, ciertas cualidades desarrolladas mediante el esfuerzo consciente permanecen. La integridad, la disciplina, la paciencia, la lealtad y la capacidad de construir continúan siendo tesoros que ninguna tormenta puede destruir. Por ello, cada fase de la luna en Tauro puede contemplarse como una ceremonia cósmica dedicada a la fortaleza duradera. No la fortaleza agresiva que busca imponerse, sino la que se manifiesta como una roca capaz de resistir el paso de innumerables inviernos. No la grandeza efímera que brilla durante un instante, sino la que permanece generación tras generación. En el horizonte simbólico de esta influencia, el héroe no es quien corre más rápido ni quien conquista más territorios. El héroe es quien sabe mantener encendida la llama cuando los vientos arrecian, quien continúa edificando cuando otros abandonan la obra y quien comprende que las creaciones destinadas a perdurar requieren una alianza sagrada entre paciencia, constancia y fe en los ritmos profundos del universo. Allí reside la verdadera majestuosidad de la luna en Tauro, en la capacidad de convertir el tiempo en aliado y la perseverancia en destino. Existe una dimensión particularmente fascinante de las fases de la luna en Tauro que rara vez recibe la atención que merece, su relación con el despertar gradual del poder interior. Mientras muchas influencias astrológicas se asocian con acontecimientos visibles, conquistas espectaculares o transformaciones repentinas, la energía lunar taurina describe un proceso mucho más profundo y duradero. Habla del desarrollo de una fuerza que crece lentamente hasta convertirse en algo prácticamente inamovible. En el simbolismo más antiguo, Tauro está relacionado con la fertilidad de la tierra, pero no únicamente en un sentido agrícola o material. También representa la fertilidad del carácter. Durante el tránsito de la luna por este signo, cada fase parece actuar como una herramienta destinada a fortalecer cualidades internas que a menudo pasan desapercibidas en una cultura obsesionada con la velocidad y la inmediatez. La paciencia, la resistencia emocional, la capacidad de sostener compromisos y la confianza en los procesos largos encuentran aquí uno de sus territorios más sagrados. Desde una perspectiva épica, la luna en Tauro puede compararse con la forja de una espada legendaria. El metal no alcanza su máxima fortaleza mediante un único golpe. Debe atravesar innumerables etapas de fuego, enfriamiento, presión y refinamiento. Del mismo modo, esta energía enseña que la verdadera solidez interior surge de la repetición consciente de esfuerzos aparentemente pequeños. Cada acto de perseverancia añade una nueva capa de fortaleza al espíritu. Otro aspecto significativo es su conexión con la noción astrológica de valor esencial. Tauro gobierna aquello que se considera valioso, pero esta idea suele interpretarse únicamente desde una perspectiva económica. Sin embargo, en niveles más profundos, las fases de la luna en Tauro invitan a descubrir aquello que posee valor eterno.
La integridad, la coherencia, la palabra cumplida, la lealtad a los propios principios y la capacidad de mantenerse firme frente a las presiones externas forman parte de este tesoro invisible. Cuando la luna se encuentra bajo la influencia taurina, emerge una poderosa enseñanza relacionada con la dignidad. No se trata de orgullo ni de obstinación, sino de la capacidad de reconocer el propio valor sin necesidad de validaciones constantes. Astrológicamente, esta posición lunar simboliza una seguridad que nace desde el interior y no depende de las fluctuaciones del entorno. Como una montaña que no necesita demostrar su altura, la energía taurina encuentra fortaleza en su propia existencia. También existe una relación profunda con los ritmos naturales. Mientras otros signos pueden representar etapas de exploración, expansión o cambio acelerado, Tauro recuerda que la naturaleza jamás se apresura y, aún así, todo termina floreciendo. Las fases lunares en este signo enseñan a observar los tiempos de maduración. Algunas metas requieren estaciones completas para desarrollarse. Algunos aprendizajes necesitan años para revelar su auténtico significado. Algunas recompensas aparecen únicamente cuando la constancia ha demostrado ser más fuerte que la impaciencia. En muchas tradiciones simbólicas, el toro representa una fuerza contenida. No es una energía dispersa ni impulsiva. Es una reserva inmensa de poder concentrado. La luna en Tauro activa precisamente esta cualidad. En lugar de gastar recursos en movimientos innecesarios, favorece la acumulación gradual de energía hasta que llega el momento adecuado para actuar. Esta visión transforma la espera en una estrategia y la calma en una forma de dominio. Hay además un vínculo especial entre esta influencia y la construcción de confianza. No la confianza basada en expectativas idealizadas, sino aquella que surge de la experiencia acumulada. Cada fase lunar se convierte simbólicamente en una prueba superada, una piedra añadida a una fortaleza interior que se vuelve más resistente con cada ciclo completado. Así, la seguridad deja de depender de promesas futuras para apoyarse en la evidencia concreta de lo ya construido. En términos espirituales, la luna en Tauro también habla de la reconciliación entre el mundo material y el mundo interior. En muchas corrientes filosóficas ha existido una tendencia a considerar la materia como algo inferior a lo espiritual. Sin embargo, la visión taurina propone una síntesis distinta. La Tierra no es un obstáculo para el alma, sino el escenario donde sus potencialidades pueden manifestarse. La estabilidad material, cuando está alineada con valores elevados, se convierte en una plataforma para el crecimiento consciente. Otro aspecto poco desarrollado es su relación con la confianza en el destino. No una confianza pasiva, sino una fe basada en la participación activa en los ciclos de la vida. La luna en Tauro enseña que existe una diferencia entre controlar cada detalle y colaborar con los ritmos naturales del universo. El agricultor no obliga a las semillas a crecer. Las cuida, las protege y les ofrece las condiciones necesarias. Después, permite que el proceso siga su curso. Este principio aparece repetidamente en la simbología lunar taurina. Desde una perspectiva épica, cada tránsito de la luna por Tauro representa una travesía a través del reino de la permanencia. Mientras las corrientes del cambio recorren el mundo, esta energía recuerda la importancia de desarrollar un centro sólido. Las tormentas pueden modificar paisajes enteros. Los ciclos pueden transformar circunstancias aparentemente inmutables. Sin embargo, aquello que ha sido construido sobre fundamentos auténticos posee una capacidad extraordinaria para resistir. La enseñanza final de esta influencia no habla únicamente de conservar lo existente, sino de convertirse en una fuente de estabilidad para el propio camino. Como los antiguos faros que permanecían encendidos durante las noches más oscuras, la luna en Tauro simboliza una luz tranquila pero constante. No busca deslumbrar. No necesita imponerse. Su poder reside en permanecer encendida cuando las condiciones se vuelven difíciles. Por ello, las fases lunares en Tauro representan una de las grandes epopeyas silenciosas de la astrología. Son la historia de una fuerza que no depende de la velocidad, de una grandeza que no necesita exhibirse y de una victoria que se conquista día tras día hasta convertirse en una realidad tan sólida como la propia tierra sobre la que descansa. Entre los significados más sutiles de las fases de la luna en Tauro se encuentra su relación con el arte de convertir el potencial en realidad. Muchas energías zodiacales se asocian con la inspiración, la visión o la aventura, pero Tauro se vincula con una capacidad menos espectacular y, sin embargo, extraordinariamente poderosa, la facultad de dar forma tangible a aquello que antes solo existía como posibilidad. Cuando la luna recorre este territorio,
cada una de sus fases parece narrar la historia de una fuerza creadora que desciende desde los planos invisibles hasta adquirir presencia concreta en el mundo. En la tradición simbólica, Tauro representa el primer encuentro entre el ser humano y la responsabilidad de preservar lo que ha conseguido. No basta con descubrir un tesoro, hay que aprender a custodiarlo. No basta con alcanzar una meta, hay que sostenerla. La luna en Tauro habla precisamente de ese momento crucial en el que la conquista deja de ser un acontecimiento y se convierte en una misión permanente. Esta energía posee una relación profunda con la madurez. Mientras otras influencias zodiacales pueden estar orientadas hacia la exploración de nuevas posibilidades, Tauro enseña el valor de profundizar. En lugar de dispersarse en múltiples direcciones, concentra recursos y atención en aquello que ha demostrado ser valioso. Las fases lunares en este signo recuerdan que la excelencia no surge únicamente de la innovación constante, sino también de la dedicación prolongada. Desde una perspectiva épica, esta cualidad puede compararse con la construcción de las antiguas ciudades legendarias. Los grandes reinos de la imaginación colectiva no fueron levantados en una sola jornada. Cada muralla, cada torre y cada templo requirieron innumerables esfuerzos acumulados. Del mismo modo, la luna en Tauro simboliza el entendimiento de que toda grandeza duradera es el resultado de miles de decisiones aparentemente pequeñas realizadas con coherencia y determinación. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de esta posición lunar con el concepto de arraigo. En términos astrológicos, el arraigo no implica inmovilidad, sino conexión con una fuente de fuerza permanente. Un árbol puede extender sus ramas hacia horizontes inmensos precisamente porque sus raíces penetran profundamente en la tierra. De forma semejante, la luna en Tauro enseña que las aspiraciones más elevadas requieren una base sólida sobre la cual apoyarse. Esta influencia también está vinculada con la administración consciente de la energía vital. En la narrativa heroica tradicional, la fuerza suele representarse como un recurso inagotable. Sin embargo, la sabiduría taurina propone una visión más estratégica. Enseña a conservar energías, a emplearlas con precisión y a evitar el desgaste innecesario. La resistencia no nace únicamente de poseer poder, sino de saber utilizarlo con inteligencia. Las fases lunares en Tauro muestran además una relación especial con la confianza acumulativa. Hay una diferencia fundamental entre la confianza basada en expectativas y aquella que surge de la experiencia. La primera puede fluctuar con facilidad, la segunda se fortalece con cada desafío superado. Bajo la influencia taurina, cada ciclo lunar simboliza una nueva capa de estabilidad construida sobre las anteriores, como si el alma levantara lentamente una fortaleza destinada a resistir el paso de los años. Desde un punto de vista simbólico, Tauro también está asociado con la riqueza del tiempo. Habitualmente se piensa en la riqueza como algo material, pero la astrología de este signo revela una interpretación más amplia. El tiempo invertido en perfeccionar una habilidad, cultivar una virtud o desarrollar una visión constituye una de las formas más valiosas de capital. La luna en Tauro recuerda que existen tesoros imposibles de adquirir de manera inmediata porque únicamente pueden ser obtenidos mediante la experiencia. Hay asimismo una dimensión relacionada con el silencio. Mientras otros signos expresan su energía mediante movimientos visibles, Tauro desarrolla gran parte de su poder lejos de la atención externa. Las raíces crecen en la oscuridad. Las semillas germinan bajo la superficie. Los minerales se forman en las profundidades de la tierra. La luna en Tauro encuentra inspiración en estos procesos invisibles y transmite la idea de que los avances más importantes no siempre son los más evidentes. En un sentido épico, esta energía representa al guardián de los ciclos largos. Allí donde otros solo observan días o meses, Tauro contempla décadas y generaciones. Esta amplitud temporal modifica profundamente la manera de interpretar los desafíos. Las dificultades dejan de verse como obstáculos definitivos y pasan a convertirse en etapas dentro de un recorrido mucho más amplio. La paciencia deja de ser una simple virtud para transformarse en una perspectiva de poder. Otro elemento significativo es su conexión con la estabilidad emocional derivada de la coherencia. La luna en Tauro enseña que existe una fuerza especial en actuar de acuerdo con los propios valores incluso cuando las circunstancias cambian. En un mundo donde las tendencias aparecen y desaparecen constantemente, esta influencia simboliza la capacidad de mantenerse fiel a aquello que realmente importa. También aparece una enseñanza relacionada con la abundancia interior. Desde la visión astrológica más profunda, la abundancia no se limita a la acumulación de recursos. Incluye la riqueza de experiencia, la amplitud de criterio,
la fortaleza de carácter y la capacidad de disfrutar conscientemente de lo que ya existe. La luna en Tauro invita a reconocer estos patrimonios invisibles que suelen pasar desapercibidos y que, sin embargo, constituyen la base de toda prosperidad duradera. Una de las dimensiones más sugestivas de las fases de la luna en Tauro es su vínculo con el concepto astrológico de la maestría. No la maestría entendida como dominio sobre otros, sino como la capacidad de gobernar los propios recursos, emociones, impulsos y talentos hasta convertirlos en instrumentos fiables. En este sentido, la luna en Tauro simboliza el largo camino que conduce desde la simple posesión de una capacidad hasta su perfeccionamiento. La astrología suele asociar la luna con aquello que cambia, fluctúa y responde a los ciclos. Tauro, por el contrario, representa la permanencia, la continuidad y la consolidación. Cuando ambas fuerzas se encuentran, surge una imagen extraordinaria, la del ser humano aprendiendo a encontrar estabilidad en medio del cambio. Esta es una de las enseñanzas más profundas de las fases lunares taurinas. No se trata de detener las transformaciones inevitables de la vida, sino de desarrollar un núcleo interior capaz de permanecer firme mientras todo lo demás evoluciona. Desde una perspectiva épica, esta energía recuerda a las antiguas fortalezas construidas sobre roca viva. Los vientos podían cambiar de dirección, las estaciones podían sucederse unas a otras y las generaciones podían pasar, pero los cimientos seguían allí. La luna en Tauro representa precisamente esa búsqueda de fundamentos duraderos. Cada fase lunar parece preguntar qué estructuras interiores poseen suficiente autenticidad como para resistir el paso del tiempo. Existe también una relación poco explorada entre esta influencia y la capacidad de disfrutar del proceso. En muchos relatos heroicos, toda la atención se dirige hacia la meta final, como si el valor del viaje dependiera exclusivamente de la llegada. Sin embargo, Tauro introduce una visión diferente. Enseña que la construcción misma posee dignidad. Cada paso, cada esfuerzo y cada etapa de crecimiento contienen significado propio. Bajo esta energía, el camino deja de ser un simple medio y se transforma en una parte esencial de la recompensa. Esta cualidad se relaciona con la forma en que Tauro percibe la abundancia. Desde una visión superficial, la abundancia puede interpretarse como acumulación. Desde una perspectiva más profunda, representa la capacidad de reconocer y aprovechar plenamente los recursos disponibles. La luna en Tauro impulsa una conciencia orientada hacia el aprovechamiento inteligente de lo que ya existe. En lugar de buscar constantemente fuera, invita a descubrir las riquezas que permanecen ocultas en el interior de las experiencias acumuladas. Otro aspecto importante es su conexión con la confianza en las leyes naturales. La energía taurina comprende intuitivamente que ciertos procesos no pueden acelerarse sin consecuencias. Una cosecha necesita su tiempo. Un árbol necesita años para desarrollar un tronco robusto. Una montaña requiere siglos para adquirir su forma. Esta visión genera una relación distinta con la paciencia. Ya no se trata de soportar la espera, sino de comprender que la maduración es parte inseparable de toda creación significativa. Las fases de la luna en Tauro también pueden interpretarse como etapas de una alquimia silenciosa. La luna nueva representa el potencial oculto. La creciente simboliza el fortalecimiento progresivo. La luna llena revela la manifestación visible de lo que se ha cultivado. La menguante permite extraer sabiduría de la experiencia y preparar un nuevo ciclo. En conjunto, forman una narrativa que habla de evolución constante sin necesidad de rupturas dramáticas. Desde el punto de vista simbólico, Tauro mantiene una estrecha relación con los tesoros enterrados. Esta imagen aparece en numerosas tradiciones míticas y contiene un significado profundo. Los mayores tesoros rara vez se encuentran en la superficie. Requieren exploración, paciencia y capacidad para reconocer el valor donde otros solo ven tierra común. De manera semejante, la luna en Tauro sugiere que muchas de las fortalezas más importantes permanecen ocultas hasta que las circunstancias adecuadas permiten descubrirlas. Existe además una conexión significativa con la noción de herencia espiritual. No se trata únicamente de aquello que se recibe de generaciones anteriores, sino también de aquello que se construye para el futuro. Las fases lunares en Tauro invitan simbólicamente a pensar en las huellas que perduran más allá de un momento concreto. Cada acto de disciplina, cada habilidad perfeccionada y cada valor mantenido con coherencia contribuyen a crear una herencia invisible que trasciende los límites del presente. En el plano épico, esta energía puede compararse con los antiguos guardianes de bibliotecas sagradas que protegían conocimientos durante siglos.
Mientras otros perseguían conquistas inmediatas, ellos comprendían que ciertas riquezas debían preservarse para las generaciones futuras. La luna en Tauro encarna una versión interior de esa misión. Custodia talentos, principios y experiencias hasta que alcanzan su máxima expresión. También aparece aquí una lección relacionada con la fuerza tranquila. Muchas veces la cultura exalta la intensidad, la velocidad y la espectacularidad. Sin embargo, la astrología taurina propone una forma distinta de poder. Es la fuerza que no necesita proclamarse. La que se manifiesta mediante la coherencia. La que inspira confianza porque permanece constante incluso cuando las circunstancias cambian. Como una montaña iluminada por la luna, su presencia transmite estabilidad sin necesidad de imponerse. En su nivel más elevado, las fases de la luna en Tauro narran la historia de una conciencia que aprende a colaborar con el tiempo. En lugar de luchar contra los ritmos de la existencia, descubre cómo utilizarlos a su favor. Comprende que toda gran obra necesita estaciones de crecimiento, periodos de consolidación y momentos de renovación. Esta comprensión transforma la relación con los desafíos. Las dificultades dejan de verse como interrupciones y pasan a formar parte del proceso de fortalecimiento. Así, la luna en Tauro revela una verdad de extraordinaria profundidad simbólica: aquello que posee raíces auténticas puede atravesar innumerables cambios sin perder su esencia. Las fases lunares muestran transformaciones continuas en el cielo, pero el mensaje taurino recuerda que existe una fortaleza capaz de permanecer más allá de cada ciclo. Una fortaleza construida mediante paciencia, disciplina, propósito y fidelidad a los valores fundamentales. En esa alianza entre cambio y permanencia reside una de las epopeyas más inspiradoras de toda la tradición astrológica. Otro aspecto extraordinariamente rico de las fases de la luna en Tauro es su relación con el concepto de destino construido. Muchas corrientes astrológicas destacan los talentos innatos, las oportunidades o las circunstancias señaladas por los astros, pero la energía taurina introduce una idea complementaria: el destino no es solamente aquello que sucede, sino también aquello que se fortalece mediante decisiones repetidas a lo largo del tiempo. Bajo la influencia de la luna en Tauro, el futuro deja de parecer una promesa distante y comienza a percibirse como una arquitectura que se levanta piedra a piedra. Esta visión confiere una dimensión heroica a los actos cotidianos. Allí donde otras energías pueden concentrarse en acontecimientos excepcionales, Tauro reconoce el poder de la constancia. Una sola acción rara vez transforma una vida entera, pero miles de acciones alineadas en una misma dirección pueden cambiar por completo un destino. La luna, al atravesar este signo, ilumina precisamente ese misterio: la grandeza suele nacer de aquello que se repite con propósito. Existe también una conexión profunda entre la luna en Tauro y el simbolismo de los tesoros ocultos en el interior de la montaña. En innumerables mitologías, las montañas guardan riquezas invisibles para quienes observan únicamente la superficie. Metales preciosos, cristales, cavernas sagradas y secretos ancestrales permanecen ocultos hasta que alguien desarrolla la paciencia necesaria para descubrirlos. Astrológicamente, este símbolo refleja la manera en que Tauro concibe el potencial humano. Muchas capacidades permanecen dormidas no porque no existan, sino porque todavía no han sido excavadas mediante el esfuerzo sostenido. Las fases lunares taurinas sugieren que el crecimiento auténtico rara vez es inmediato. Durante largos periodos puede parecer que nada cambia. Sin embargo, bajo la superficie se están produciendo transformaciones decisivas. La raíz crece antes que el tronco. Los cimientos se construyen antes que las torres. La preparación precede a la manifestación. Esta enseñanza posee una fuerza motivadora inmensa porque invita a confiar en procesos que aún no muestran resultados visibles. Desde una perspectiva épica, la luna en Tauro representa al guardián de las llamas eternas. En numerosas tradiciones antiguas existían fuegos sagrados que debían mantenerse encendidos generación tras generación. Su preservación era considerada una responsabilidad trascendente porque simbolizaban la continuidad de un pueblo, una cultura o una visión del mundo. La energía taurina se relaciona con esa misma capacidad de sostener algo valioso durante largos periodos sin abandonar la misión debido al cansancio, la duda o las dificultades temporales. Otro aspecto menos explorado es la relación entre Tauro y la autoridad natural. No se trata de una autoridad impuesta ni conquistada mediante la fuerza. Es una autoridad que surge de la coherencia. Cuando la luna atraviesa este signo,
pone de relieve una verdad fundamental: las personas, las ideas y las obras que permanecen firmes a lo largo del tiempo terminan generando una influencia que no necesita proclamarse. Como los árboles más antiguos de un bosque, inspiran respeto simplemente por su presencia. La luna en Tauro también simboliza el aprendizaje de la suficiencia interior. En una realidad dominada por el deseo constante de alcanzar más, esta energía recuerda el valor de reconocer lo que ya existe. No como resignación ni conformismo, sino como una forma de fortaleza emocional. La capacidad de apreciar lo construido, de reconocer los avances alcanzados y de valorar los recursos disponibles genera una estabilidad que permite afrontar nuevos desafíos sin caer en la sensación permanente de carencia. En un plano más espiritual, las fases lunares en Tauro se relacionan con la integración de la voluntad y la naturaleza. Muchas veces se imagina el éxito como una lucha continua contra las circunstancias. Sin embargo, Tauro propone una estrategia diferente. Enseña a identificar las corrientes favorables, a respetar los ritmos orgánicos de crecimiento y a colaborar con ellos. Esta actitud no implica pasividad. Al contrario, requiere observación, disciplina y una profunda comprensión de los ciclos. La luna nueva en Tauro puede interpretarse como el momento en que se firma un pacto silencioso con el futuro. La creciente representa la lealtad a ese compromiso. La luna llena simboliza la evidencia de que el esfuerzo sostenido produce frutos. La menguante, por su parte, revela la sabiduría adquirida durante el recorrido. Cada fase aporta una enseñanza distinta acerca de cómo transformar una intención en una realidad duradera. Existe además una relación importante con la noción de legado invisible. Algunas conquistas dejan monumentos físicos, otras dejan enseñanzas, hábitos y ejemplos. La energía taurina valora profundamente este segundo tipo de herencia. Cada acto de perseverancia crea una referencia para el futuro. Cada disciplina cultivada fortalece un camino que podrá ser recorrido nuevamente. Cada valor sostenido frente a la adversidad se convierte en una prueba de que ciertas virtudes pueden sobrevivir incluso a las circunstancias más difíciles. Desde la perspectiva épica de la astrología, la luna en Tauro no representa al conquistador que avanza rápidamente hacia nuevos horizontes. Representa al fundador, al constructor, al custodio de aquello que merece permanecer. Su heroísmo no surge de la velocidad, sino de la permanencia. No de la intensidad momentánea, sino de la continuidad. Quizá por ello esta energía guarda una de las lecciones más profundas de todo el simbolismo lunar. La luna cambia constantemente de apariencia. Crece, decrece, desaparece y vuelve a surgir. Tauro, en cambio, simboliza estabilidad. Cuando ambos principios se unen, muestran que el verdadero poder consiste en conservar la esencia mientras se atraviesan innumerables transformaciones. No evitar los ciclos, sino aprender a mantenerse fiel a los propios fundamentos durante cada uno de ellos. Así, las fases de la luna en Tauro narran una epopeya silenciosa pero inmensa. La historia de una fuerza que no necesita apresurarse porque comprende el valor del tiempo.